Familia, buenas noches, ¿cómo están? Otro miércoles más de enseñanza, otro miércoles en el cual todos vamos a aprender, todos estamos aprendiendo de la palabra de Dios y no saben cómo nos llena el corazón, nuestra mente, el momento que nosotros tenemos revelación se llama. Una revelación y una iluminación de parte de Dios en estos momentos de encierro, en estos momentos en el cual tenemos tiempo, escúchame algo, tenemos tiempo para leer la escritura, tenemos tiempo para aprender, tenemos tiempo para hacer muchas cosas en la presencia de Dios, para orar, para adorar, para alabar. Mira, en este momento, con esta canción de adoración, vamos a entrar en oración rápidamente porque este tema no va a estar tan corto. Entonces vamos a entrar en oración para ponernos ante la santa voluntad de Dios. Ante la santa voluntad de Dios. ¿Sí? Cierra tus ojos en este momento, Padre Celestial, mi Dios amado. Yo te doy las gracias, Señor, por todo, Señor, por todo, por toda esta aflicción, Señor amado. Yo te doy las gracias no solo por la aflicción, yo te doy las gracias, Señor, porque hay hogares en este momento de pandemia, de encierro, que están siendo bendecidos, Señor, espiritualmente. Tal vez muchos estén afectados económicamente y yo te pido paz, como siempre lo he hecho, Señor amado. Pero otros hogares están siendo bendecidos espiritualmente, Señor amado, ya que se han acercado a ti, ya que tienen una hambre y sed, Señor amado, de ver, de sentir la presencia del Señor en sus vidas. Una sed de justicia, Señor amado. Tienen ganas de aceptarte en tu corazón. Tienen esa mente y ese corazón abierto. Muchas familias. Entre esas, mi familia, Señor amado. Yo sé que hay muchos de mis familiares que todavía seguirán pues con dudas, Señor amado. Yo te pido de tu gracia y tu misericordia, evangelio o las buenas nuevas que vinieron por gracia, porque es un obsequio que yo no me lo merezco, Señor amado. Ha llegado el evangelio por gracia hacia mí y yo lo doy por gracia, sin esperar nada a cambio, Señor. Yo no espero nada de ti, Señor. Yo solo espero, Señor amado, simplemente que tú regreses a ver un siervo más, que es agradecido con lo que tú hiciste en la cruz. Señor amado, uno como hombre, como persona, espera eso, Señor. Y debería esperar eso, Padre Celestial. Pero en este momento, Señor amado, si yo lo digo que no espero nada de ti, es simplemente porque lo hago, Señor, por amor. Obviamente en mi intimidad yo esperaré, Señor amado, respuestas a oraciones que tengamos entre tú y yo. En este momento yo te pido de tu gracia y tu misericordia para mi familia, Señor amado, la cual ha prestado su oído para escuchar estas enseñanzas. Señor amado, pon paz en su corazón, que no haya una turba en su corazón, Señor amado, ni en su mente cuando escuchen estas enseñanzas que llegan, Señor, a abrirnos el conocimiento y la sabiduría en nuestra mente. Yo te doy las gracias, Señor amado, por el alimento, por el día a día, Señor amado. Personas que en mi familia que sí tienen trabajo, otros que no, Señor amado. Yo te pido, Señor amado, que abras su corazón para que entiendan que hay cosas más allá, que no sean tanto las materiales, Señor amado. Padre Celestial, en este momento nos adentramos, Señor, en una paz total, en una sabiduría y conocimiento que llegan de ti para poder enseñar esta meditación, Padre Celestial, que es de gran ayuda en nuestras vidas. Yo te doy las gracias por cada familiar que tengo. Señor amado, no voy a dar nombres, sino tú sabes y conoces mi corazón, el mejor deseo para ellos. Que la paz tuya que sobrepasa todo entendimiento esté con ellos y sobre todo, su corazón se abra
ante esta linda palabra. En tu nombre, mi Jesús, nos quedamos bajo tu perfecta voluntad y decimos amén y amén. Bueno, perfecto. Voy a poner silencio en el teléfono y listos. Otra enseñanza más. No voy a decirte confrontativa. Sabemos que todas las enseñanzas son confrontativas. Son enseñanzas las cuales, ¿por qué nos confrontan? Porque venimos de ahí. Todos venimos de una iglesia tradicional o de una religión tradicional. Pero nosotros aquí debemos pensar, debemos sentir a través del Espíritu Santo que no es Freddy, escúchame, no es Freddy, el cual quiere alejarte de algo, quiere prohibirte algo, o quiere hacer una pared, o hacerte sentir mal. Mira, es Dios utilizando personas. En este caso me está utilizando a mí para yo poderte hablar, para yo poderte decir cosas que no me invento, cosas que están escritas en la Biblia. Esto sucedió hace muchos años. Mira, yo en el diálogo que tuve, por ejemplo, el fin de semana, no me canso de decirlo, con mi papá, estuvimos con el Pipas, con mi hermana, yo les decía, el catolicismo romano nació hace muchos años. Es una de las religiones más antiguas que existen. Pero antes de ella, escúchame, antes de ella estuvo el cristianismo, que fue nombrado el cristianismo. Por Pedro mismo, él dijo, les llamó cristianos porque seguían a Cristo. Lo he explicado una y otra vez. ¿Qué significa cristiano? Cristo significa ungido. Eso es lo que significa Cristo. Mesías. Pero el ungido. Y ano significa pequeños. Esa es la traducción. Entonces somos ungidos pequeños. Más pequeños que obviamente Cristo. Pero somos seguidores de Él. Discípulos es un seguidor o aprendiz. Ellos estuvieron antes que se constituyera lo que es el catolicismo romano. Pero fuera de esto, fuera de lo que haya sucedido, la iglesia protestante, le llamaron protestante porque simplemente se puso en contra de ya una religión establecida como era el catolicismo romano. La iglesia protestante, la cual nace igual en Inglaterra y está en todo el lado de Roma, con Juan Calvino, estuvo también Martín Lutero, los cuales a la luz de la Biblia vieron que hay muchas incongruencias y hay muchas equivocaciones y se está dando una doctrina con una enseñanza totalmente herética. Entonces, así nace la iglesia protestante. La iglesia protestante, la cual huye porque estaban siendo perseguidos por la iglesia católica y en ese momento estaban corriendo realmente peligro de sus vidas. Se instalan huyendo en Estados Unidos, en Mississippi, y ahí nace lo que es la iglesia cristiana, protestante en ese sentido. Tú puedes verlo en internet, pero esta es la historia. Te lo voy a resumir así poco a poco. Este es un preámbulo para lo que viene, pero te explico. Dios utiliza a las personas. En este caso me está utilizando a mí. Porque esto me nació, porque Dios me iluminó y me dijo, enséñales a aquellos que tienen sentimientos y corazones confundidos, que aman la escritura, que aman a Dios. Porque eso vi, familia, en ustedes. Cuando dábamos los mensajes, muchos se han quebrantado con mensajes que vienen directamente de Dios. Y en este momento era el oportuno que Dios nos dio cuando hay una pandemia y un encierro para poderlo hacer de esta forma. Quizás no presencial, quizás de esta forma, en tu intimidad. Estás siendo confrontado a través de videos de esta enseñanza del catolicismo romano a la luz de la Biblia. Ese es mi preámbulo. Ahora sí, atentos. Confesión de pecados a sacerdotes. ¿Qué nos dice la Biblia?
Toda la religión, lo que es tradicional, nos dicen que ellos acuden a sacerdotes para que se perdonen los pecados o que sean intermediarios para que hablen con Dios para que sean perdonados los pecados. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de esto? Vamos a verlo. Primero, veamos qué dice el Vaticano al respecto a través del catecismo, que ya lo hemos nombrado. El numeral 1461 dice, en efecto, los obispos y los prevísteros, en virtud del sacramento del orden, tienen el poder de perdonar todos los pecados. Escúchame, les dan el poder de perdonar todos los pecados a los obispos y los presbíteros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya les dan este poder o esta facultad para que ellos puedan perdonar pecados. Aquí no dice que intermedien, aquí dice que tienen el poder de perdonar pecados. En el numeral del catecismo. Numeral 1462 del catecismo mismo dice, el perdón de los pecados reconcilia con Dios y también con la iglesia. El obispo, cabeza visible de la iglesia, cabeza visible, quiere decir un hombre que se lo ve. De la iglesia, particular. Si es particular, está hablando de cualquier iglesia. Sea en un pueblo, sea en una ciudad, sea en una gran nación, sea una catedral, lo que sea. Particular. Es considerado, dice, por tanto, con justo título. Es considerado con justo título desde los tiempos antiguos como el que tiene principalmente el poder y el ministerio de la reconciliación. Es el moderador de la disciplina penitencial. Aquí nos está diciendo claramente que en cualquier iglesia, sea como te digo, en pueblo, ciudad, nación, catedral, lo que sea, ellos tienen el poder desde hace mucho tiempo, porque dice de tiempos antiguos, en el que principalmente este poder y ministerio es un ministerio de reconciliación, el cual ellos hacen como obispos al perdonar los pecados de los feligreses. Ahora, vamos a la Biblia. Lo primero, ¿qué debemos ver? ¿Quién te otorga a ti el perdón? Vamos a verlo. Hay que estar claros. Hay que ver a la luz de la Biblia si son hombres, si fueron los discípulos, si en realidad la doctrina, o sea, la enseñanza de Cristo nos dice que los hombres tienen la potestad de perdonar pecados. Y, es más, que los feligreses tienen la obligación religiosa y espiritual de hacerlo. Vamos a verlo. Primera de Juan 2, capítulo 1 y 2 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Aquí está hablando la carta de Juan en el Nuevo Testamento. Primera de Juan, es una carta que escribió Juan. Esto es antes de llegar al Apocalipsis. No faltaba mucho, pero Juan la escribe, obviamente, la escribe por medio del Espíritu Santo y Cristo es el que le dice que tiene que hacer esto. Entonces dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Aquí ya te dice a ti, Pipón, Miriam, Aníbal, René, te está diciendo claramente la Escritura que abogado tienes. ¿Para con quién? Con Dios. ¿Qué es un abogado? Un defensor. Una persona que intermedia por ti, una persona que interfiere, abogando por ti, defendiéndote a ti. ¿A quién? A Jesucristo, que dice aquí, el justo, justicia. Porque en Él no encontrarás mentiras, como se lo hace en el mundo físico. En el mundo físico tú encuentras abogados, no tengo nada en contra de los abogados, pero los abogados mienten para defender a personas que no se lo merecen.
Aquí es un abogado justo. Él va a ver justicia. Él no te va a defender por cosas absurdas que tú pienses que están bien. Por ejemplo, si tú estás adulterando, estás traicionándole a tu esposa o a tu esposo, y tú dices, no, pero yo tengo un abogado, se llama Jesucristo. Así que, mi Señor Jesucristo, perdóname, sigo adulterando, pero no puedo dejar a esta pollita. ¿Cómo es eso? ¿Tú piensas que Jesús va a abogar ante el Padre por esto? No. Jesús aboga por ti, obviamente porque ve un corazón sincero, un corazón entregado, un corazón humilde, un corazón arrepentido. Cuando tú tienes un genuino arrepentimiento, genuino, no emocional, cuando es genuino, no quieres cometer el mismo error todas las veces. Si tú le traicionaste a tu esposa, estoy dando un ejemplo, traicionaste a tu esposa o a tu esposo y te perdonó, le pediste perdón a tu esposa, le pediste perdón a Dios, arrepentimiento genuino tuviste ante Dios, es obvio que no vas a volver a traicionarla. Pero si la vuelves a traicionar, simple, fue emocional, no fue un arrepentimiento genuino. Y piensas que tú engañaste a Dios, no. Jesucristo conoce tu corazón y sabe, Él sabe si es arrepentimiento genuino y tú vas a cumplir con no volver a caer. ¿Sí? Entonces, ¿tienes un abogado? Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Él, Él es el único que puede intermediar con Dios por nuestros pecados, eso nos dice. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. No solo de los hijos de Dios, sino de todo el mundo. Ojo, escúchame esto. Cuando dice todo el mundo, quiere decir a todo el mundo sí, pero personas que acudan a Cristo. Está hablando en general que puede hacerlo, que puede estar con todo el mundo, pero no puede estar con personas que no están con Dios o que no creen en Cristo. Él aboga por todos, dice, pero obviamente tienes que tú saber arrepentirte y aceptar a Cristo en tu corazón para que ahí sí Él abogue por ti. No va a abogar por una persona que rechaza la cruz, que rechaza que Él haya muerto, que ni le cree, que no sigue a Cristo en este caso. Pero bueno, está explicado. Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. El abogado nuestro ante el Padre es Jesús. Gracias a su sacrificio tenemos perdón de los pecados. Él cargó con todos nuestros pecados. Ahora busquemos sobre la confesión de pecados en la Biblia. La confesión que hacen feligreses de pecados en la Biblia. Encontramos el siguiente versículo, donde David, escúchame, David le confiesa los pecados a alguien y es perdonado. Vamos a verlo. Salmos 32:5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿A quién se está refiriendo? A Jehová, a Dios. Hay personas que pueden declarar un pecado a otra persona quizás. En confianza, hermanos en Cristo. Quizás se acercan y te dicen, te tengo tanta confianza que mira, voy a confesar una verdad. Pasó esto, hice esto.
Para que la otra persona quizás le dé un consejo y le diga, mira, deberías confesarlo ante Dios, deberías arrepentirte, deberías pedir perdón. Es distinto a ir hacia un hombre y decirle y confesarle a través de una liturgia, de un modelo de cómo se debe hacer, porque hasta es un modelo, cómo debes de hacer y decir y después qué decir, diciéndole que te perdone los pecados o que Dios perdone los pecados. Yo te pregunto, ¿quién es el obispo o qué poder tiene el obispo con Dios? ¿Será que él en las noches, no sé, después de que pasen las confesiones en el día, él esté en la noche y Dios, no sé, tenga una entrevista con este obispo para que le dé el recado? O quizás la oración de un obispo es más poderosa que la tuya. Y el obispo cuando está orando comienza a tener una lista de 30 personas que hoy se confesaron o de 10 personas que se confesaron y en la lista pone a Miriam, Freddy, Fernanda, René, aquí están, claro, te paso lo que se confesó Freddy, lo que se confesó Fernanda, lo que se confesó Miriam, te paso esta lista, Señor, y yo sé que tú les vas a perdonar porque ellos me lo dijeron, entonces yo como obispo te pido que perdones estos pecados. Es prácticamente eso, te lo estoy haciendo práctico para que entiendas que no hay coherencia en esto. No hay coherencia. Porque aquí nos enseña la palabra de Dios, nos está enseñando claramente que no necesitas hacer confesiones ni que haya intermediarios peor, hombres, peor hombres. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice la escritura. David le confiesa los pecados a Jehová y su pecado le fue perdonado. Vamos a ver otro versículo. La carta primera de Juan 1.9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él, Jehová, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este versículo es clarísimo, te lo voy a repetir. Primera de Juan, escúchalo cuando veas el video o lo vuelves, lo escribes. Primera de Juan 1.9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él, estás confesándole a Jehová, a Dios, Él, Jehová, es fiel y justo. Él es fiel y justo, no los hombres. Él sí es fiel y justo para perdonar nuestras transgresiones, nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad a diario. A diario. Si tú tienes un corazón arrepentido el día de hoy, que tus ojos te engañaron, viste una mujer, la codiciaste, pensaste mucho más allá, solteros, solteras, que tienen ese problema, porque no tienen su pareja estable quizás, los impulsos, los deseos, qué sé yo, les hacen ver de otra forma al sexo opuesto. Tienes que confesarle a Dios, tienes que arrepentirte. Eso nos dice la palabra. Quítate ese ojo que te hizo pecar. No te estoy hablando literalmente, te estoy hablando de que no lo hagas. Y si lo hiciste, debes arrepentirte. Genuinamente a diario. Puedes hacerlo. Obviamente no lo vas a volver a cometer, porque si cometes a diario, no, es que ayer ya me arrepentí, entonces tranquilo, hoy veo otra vez y me arrepiento más tarde. Escúcheme, Dios conoce tu mente y tu corazón. Él sabe todo lo que haces, todos tus pensamientos, todo lo que ves, todo lo que sientes, Él lo conoce. Y más si tú eres hijo de Dios. Entonces, si Él conoce lo que estás haciendo, tú no puedes burlarte de Él.
No puedes hoy arrepentirte y mañana seguir en el mismo pecado y pasado también y hacer un hobby de jugar con Dios. Nunca lo vas a engañar. Pero bueno, aquí está clarísimo. Confesar nuestras transgresiones o pecados a Él directamente. Vemos cómo en el versículo también, al confesar los pecados, Dios nos los perdona, porque Él es fiel en perdonarlo. Si lo confesamos y nos arrepentimos, como te digo, genuinamente. Genuinamente. Si confesamos nuestros pecados a Dios, Él nos perdona. Entonces la pregunta es, ¿de dónde salió que otro hombre tiene que intervenir en la confesión de nuestro pecado y el perdón de Dios? En el Concilio de Trento, en el canon sexto, la Iglesia Católica Romana estableció lo siguiente. Si alguno negare que la confesión sacramental está instituida o es necesaria de derecho divino, escúchame, si alguien negare, te voy a ir ya explicando, si alguien negare que la confesión sacramental, o sea, si algún feligrés, si alguna persona se atreve a negar que la confesión sacramental está instituida o es necesaria de derecho divino, o dijere que el modo de confesar en secreto con el sacerdote que la Iglesia Católica ha observado siempre desde su principio y al presente observa es ajeno de la institución y precepto de Jesucristo y que es invención de los hombres, sea excomulgado. Clarísimo. Si alguien está en contra de esto, que es divino, dice, y que la Iglesia Católica ya lo tomó como algo desde el principio que no puede cambiarlo, porque son radicales, ni siquiera lo cambian. Pueden hacer que tú hagas cosas que no debes hacerlo, lo voy a poner así, pero ellos seguirán hasta el fin de los tiempos diciendo que esto no se puede cambiar. Serás ajeno a esta institución, serás ajeno a la religión católica, serás excomulgado. Y según el catolicismo romano, la verdad y la verdadera iglesia de Cristo es la católica. Y aquel que no cree en ella es hijo del diablo. Eso lo dicen. Es evidente que esta es una doctrina distinta a la enseñanza de la Biblia, donde la confesión de pecados se hace a hombres y no directamente a Dios. La Iglesia Católica Romana dice que los sacerdotes son personas mediadoras entre nosotros y Dios. A la hora de confesarnos, la Biblia dice, por el contrario, que el único mediador entre nosotros y nuestro Dios es. Vamos a verlo a través de versículos. ¿Quién es el mediador entre los hombres y Dios? Primera de Timoteo, carta a Timoteo, primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Más claro no hay. Tú vas a poder decir, ¿no? Tú, alguna persona de la iglesia tradicional va a decir, pero Jesús perdonó pecados. Es cierto, Jesús, con toda la autoridad, siendo divino y siendo hombre y siendo el Hijo de Dios y siendo Dios, perdonó pecados aquí en la tierra con toda la autoridad que se la otorgó del Padre. Mateo 2:10 dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, el Hijo de Dios. Vamos a ver otro ejemplo, Mateo 9:2 dice, y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre su cama, y al ver Jesús la fe de ellos, de los que le traían, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados.
ve la fe del paralítico, ve la fe de los que le trajeron. Aquí no dice, y el paralítico comenzó a confesarle los pecados a Jesús. No, no le confiesa nada. Simplemente quiere llegar a ver si este profeta, si es el Hijo de Dios y le puede sanar. Marcos 10:52 dice, y Jesús le dijo, vamos a ver aquí, Marcos 10:52, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Muy bien. Vemos cómo Jesús perdonó pecados y las personas eran sanas. Y vemos cómo lo que la salvó del pecado fue su fe en que Jesús podía sanarlas. La pregunta es, ¿le confesaron los pecados a Jesús para que Él la sanara? No. El paralítico o el enfermo, ninguno de ellos confesó a Jesús ningún pecado. Al ver a Jesús, lo único que sintieron es fe. Hablamos el día domingo de la fe. Sintieron fe en que iban a ser sanados por Él. Nada más. No hubo ningún tipo de confesión. Sin embargo, Él como Hijo de Dios les dice, perdono todos tus pecados, porque Dios, Jesús en ese momento, sabe cuántos pecados has tenido. Si tuviste 10,000, Él lo sabe. Si tuviste 100, Él lo sabe. ¿Y qué tipo de pecados son? Porque Él es Dios. Uno de los versículos utilizados por la Iglesia Católica Romana para justificar esta doctrina que la estamos estudiando son estas palabras dichas a sus discípulos. Juan, ¿sí? El Evangelio de Juan dice 20:23, ¿a quiénes remitiréis los pecados? Les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Es cierto, Jesús les dio a los apóstoles la autoridad sobre qué? Enfermedades, demonios, o sea, echar demonios fuera y perdonar los pecados. Pero escúchame aquí, hasta aquí parece que le dio a los discípulos la autoridad de perdonar pecados, pero vamos a ver con versículos en qué momento los discípulos o los apóstoles hablaron del perdón de pecados. Vamos a ver. Hechos 3:6 dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Aquí no hay ni perdón ni confesión. Aquí simplemente hace lo que Jesucristo hacía y lo que le fue otorgado a través del Espíritu Santo. Lo primero es que Pedro le dijo en nombre de Jesucristo, no en su propio nombre. Es decir, Pedro reconoce que Jesús es el que perdona los pecados, no él, Jesús. Y lo más importante, el hombre que Pedro sanó, ¿le confesó los pecados a Pedro? No. La respuesta es no. Ellos fueron sanados por fe. Jesús es el que perdona. Otro de los versículos utilizados por la iglesia tradicional es Mateo 18:18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Hay que analizar primero esto. Hay que analizar de qué estamos hablando. Para empezar, Jesús le dice esto a todo el pueblo, no solo a los apóstoles. Incluso al leer el versículo anterior, vamos a hacer a lo que yo siempre les digo, no siempre leas un versículo y saca tu interpretación de él. Esto está mal. Y hay muchas personas que carecen de esto, o sea, tienen ignorancia en este sentido. Siempre tú un versículo que lo leas y alguien te diga, mira, la interpretación de este versículo dice esto. No, para yo interpretar un versículo debo ver el contexto. Y esto quiere decir lo que decía antes y lo que dice después para ver de qué me está hablando. Entonces, Mateo 18:18 dice,
podemos ver que se está hablando del perdón. En Mateo, en el versículo que hablamos de atad esto, atad en el cielo y desatad en la tierra, esto es del perdón. Jesús está hablando aquí del perdón. Podemos ver que se está hablando del perdón, pero entre hermanos, hermanos de una congregación, hermanos en Cristo, las dos personas que creen en Cristo son hermanos. Entonces dice, entre hermanos. No que alguien es mediador entre Dios y la persona. No, está hablando de dos personas santos, iglesia. Santos somos todos, ¿no? En la Biblia se refiere a santos a los que creen en Cristo. Entonces, dos hermanos que creen en Cristo están justamente hablando y están diciendo del perdón. Se está mencionando este versículo atribuido al perdón, pero aquí no se está hablando con un mediador, no se está hablando con otro hombre para que perdone o para que ate las cosas, como dice aquí, dejemos las cosas de aquí, se atan las cosas en la tierra, así como se atan en el cielo, entonces yo soy mediador para poder atar estas cosas que están pasando. No, no, no está hablando de esto. Y persona decirle, es entre dos personas que están hablando de que el uno le está pidiendo perdón y el otro está siendo perdonado. Y no hay ninguna penitencia aquí. Mateo 18, 10 al 18, vamos a analizar. ¿Sí? Vamos a analizar el contexto de este versículo para quedar clarísimos. Mateo 18, desde el 10 al 18. ¿Cómo se debe perdonar al hermano? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Quiere decir que vayan a hablar. No dice reprenderle a hablar, o sea, le dice que le vaya y le diga por qué está pasando eso. Hablando, como yo siempre les he aconsejado, hablando se entienden las cosas, para que no haya el teléfono descompuesto. No solo esto, para que sean los protagonistas los que dialogan y puedan llegar a un perdón o un acuerdo. Entonces aquí dice, estando tú y él solos, si te oyere, has ganado a tu hermano. Está hablando de una congregación. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Está hablando de que si él no entiende, si él ya no quiere perdonar, si no quiere entrar a un diálogo, que haya otras dos personas más como testigos de lo que tú estás realizando, el pedir perdón o el que quieres perdonar. El versículo 17 dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere la iglesia, está hablando de una congregación, tenle por gentil y publicano. O sea, si esta persona ya con testigos y todo no entiende mismo, entonces ya es una persona que si quiere estar aquí, pues si no, ya puede irse fuera de la iglesia, prácticamente lo que está diciendo. O sea, ya para qué está ahí si no cree en las cosas de Dios. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Aquí está hablándote del perdón. Como se aprecia, se está hablando de cómo debe actuar un hermano cuando otro peca contra él. Y todo lo que no perdone acá en la tierra quedará como no perdonado en el cielo. A eso se refiere el ateis en la tierra y será atado en el cielo. Nunca se habla de una confesión de pecados. Estamos clarísimos. Espero estar claro. Cualquier cosa en el chat me pueden escribir. Si algo no entendieron en esta explicación, yo les puedo contestar. En Hechos 19:18 dice, perdón, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuentas de sus hechos. Escúchame lo que dice aquí. Y muchos de los que habían creído, creían en Cristo, venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Desde Juan el Bautista normalmente, cuando Juan el Bautista abría el camino para el ministerio de Jesucristo,
Ya muchos venían confesando, muchos venían arrepentidos de sus pecados y confesaban, pero no a hombres. Sentían la necesidad de hacer una confesión pública, y no solo pública, sino a veces lo nombraban, decían ante Dios, yo quiero confesar lo malo que he hecho, yo he hecho esto, pero no hacia ningún hombre. De nuevo, un versículo aislado totalmente fuera de contexto. Lo que sucedió es que la gente que aceptaba, escúchame, a Jesús confesaba abiertamente a todo el pueblo todo lo que habían hecho mal. Por eso vamos a ver lo que decía el versículo de Hechos 19:17, el anterior al 18, hay que ver el contexto. Hechos 19:17 al 20 vamos a ver. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, ¿sí? Está hablando de la ciudad de Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y eran magnificando el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando, o sea, aceptaban a Cristo, pero en ese momento lo que les daba la sinceridad querían sacarlo, dando cuenta de sus hechos, decía. Querían confesarlo, quizás unos llorando, otros porque sienten la presencia de Cristo ya en su corazón y quieren hablarlo, quieren decir, estoy arrepentido de estos hechos que yo cometí. El versículo 19 dice, asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata, así crecía y prevalecían poderosamente la palabra del Señor. Aquí habla de que habían hechiceros, habían magos, habían personas las cuales ganaban mucho a través de esta magia negra. Y no solo eso, ellos al arrepentirse y cambiar y que Cristo entre dentro de ellos, llegaban y cogían libros de hechicería y magia y los quemaban. Y no solo eso, comenzaron a dar ofrenda porque sentían la necesidad de ofrendar después de todo lo que les pasó dentro de ellos. Es evidente cómo estos versículos narran cómo Pablo iba expandiendo la palabra de nuestro Señor Jesucristo a todos. Y él, como la gente se arrepentía y aceptaba a Jesús, juntos quemaron libros de magia, dice. Confesaron sus hechos malos, pero no a los apóstoles, a todo el pueblo en un arrepentimiento genuino, diciendo lo malo que habían hecho. Otro versículo que se usa para justificar esta mala doctrina, Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Al momento que te está diciendo aquí Santiago que confieses vuestras ofensas, te está hablando de Dios. Tú debes confesar y te está hablando que sí, hay muchas oraciones que se pueden realizar no solo una persona, sino grupalmente. Si yo estoy entre 10 hermanos en Cristo maduramente y yo siento la necesidad de decir, ¿saben qué? El día de hoy yo me siento mal por un hecho que yo cometí, por favor, oremos juntos. No sé, en una reunión de la misma familia. El momento que alguien se siente sincero y dice, ¿saben qué? No sé, puede ser el caso, el mío, Olivia, Miriam, no sé, Andrea, mi tía Leo, cualquier persona puede coger y decir, ¿saben qué? Esta semana me he sentido mal porque hice esto. Siente la necesidad de ser sincera con un grupo de personas que creen en Cristo Jesús y lo que hacen en ese momento o lo que hacen es orar. Eso dice Santiago aquí. Unos con otros y estando juntos oran. Eso es lo que menciona. Una oración eficaz del justo puede mucho. No solo individual, sino puede ser de varias personas. Marcos 10:52 dice, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista
y seguía a Jesús en el camino. Eso ya lo mencionamos. Tu fe te ha salvado. No hay confesión, no hay absolutamente nada. Cristo sabía que hay corazones arrepentidos y que por la fe ellos eran salvados y librados de sus pecados, porque Cristo tenía la autoridad para hacerlo. Mateo 15:28 dice: entonces, respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Milagros que suceden por fe, arrepentimientos que hay de corazón sin necesidad de una confesión a ningún hombre. Es bastante claro que el que perdona los pecados es Dios y no se necesita confesarle a un hombre los pecados para poder ser perdonado, sino solo a nuestro Dios. Otra pregunta, la cual vamos a ver si la entendemos y la aclaramos. Después de perdonar los pecados, Jesús o los discípulos pusieron penitencias. Vamos a dar el ejemplo porque aquí hay una parte en la que yo también ignoraba totalmente, porque yo no hice el catecismo, yo no hice la primera comunión, yo no hice nada de eso, de estos dogmas o estas enseñanzas. Entonces aquí está mencionando que hay una penitencia y Jesús nunca hizo a sus discípulos decirles que haya penitencias por estos actos, porque ellos no hicieron nada de esto. Ponemos en el caso que haya pasado así, Jesús nunca les puso que pusieran una penitencia. Vamos a verlo. Juan 5:14 dice: después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. No peques más, simple. Jesús conoce el corazón de aquella persona, no peques más. No le está diciendo: haz esta penitencia para que sean perdonados tus pecados. Aquí no hay ningún tipo de penitencia. Ni Jesús ni sus apóstoles le pusieron penitencia a los perdonados. En el versículo anterior Jesús le dijo: has sido sanado, no peques más. No lo mandó a orar 20 Ave Marías y 10 Padre Nuestros. A ninguno. Y así aún, y así la iglesia tradicional te hace creer esto. Pues basta ver lo que pasa con esta doctrina en la vida cotidiana. Muchas veces se ha escuchado, y yo lo he escuchado, y hay muchas personas que han escuchado esto, de personas que son de la iglesia tradicional. Y han dicho esto: mira, yo cuando estoy haciendo fila para confesarme, me acomodo para quedar con el sacerdote tal, porque ese sí me perdona todo y manda poca penitencia. En cambio el otro es muy duro y manda mucha penitencia. Imagínate lo que se está prostituyendo en esta doctrina. Yo cuando me confieso con el Padre no le digo todo porque me da vergüenza. Por favor, hay cosas y ejemplos vivenciales de gente que ignora la Escritura y piensa prácticamente que el intermediario entre ellos y Dios son estos hombres. Y hasta tienen vergüenza de decir las cosas. Y no solo vergüenza, como decía la otra persona en el ejemplo. El uno me manda menos penitencia que el otro. El otro es más comprensivo cuando me escucha, el otro tal vez no. El otro creo que no me está parando ni bola, el otro sí. En el uno me quebranto, en el otro no. ¿Qué está pasando? Otra pregunta que haríamos: ¿qué pasa si hoy, escúchame esta parte, qué pasa si hoy cometes un pecado mortal y te arrepientes y quieres ir a confesarte? Pero te tienes que esperar ¿hasta dónde? Hasta la mañana siguiente, que abran la iglesia. Y mueres esa misma noche al dormir. ¿Te vas al infierno definitivamente?
por ese pecado que no pudiste confesarlo al sacerdote. Es irónico totalmente esto. Tú no puedes irte al infierno en ese caso porque no te confiesas con un sacerdote y tenías que esperar. Es un ejemplo clarísimo. Están haciendo una religiosidad. No voy a esperar hasta el día domingo a confesar lo que me tiene mal en mi corazón y en mi mente el día jueves que cometí el pecado. Ah, no, pero Freddy, es que abren la iglesia todos los días. Perfecto. Si al día viernes tengo que ir, el día jueves, en el día, en la tarde, en la noche, me siento totalmente devastado por lo que cometí. Pero abogado tengo directo. Abogado tengo con Dios. Un juez justo que es Cristo. En ese momento puedo postrarme de rodillas, puedo estar parado como sea, cerrar mis ojos y hablar con Él y pedirle perdón, perdón y un arrepentimiento genuino en mi mente y en mi corazón, sin necesidad de esperar el horario de la iglesia al siguiente día para que el intermediario, que te dije desde el principio que sí tiene poder en su oración, porque Él tiene una agenda exclusiva con Cristo Jesús, de aquellas personas en un listado que le llevan a que van y se confiesan y Cristo le escucha a él, mas no a ellos. Es irónico. ¿Cómo Dios va a dejar a hombres como sus jueces? Si la misma Biblia dice que nosotros tenemos un juez y ese juez es justo. Como te dije, maldito el hombre que confía en el hombre. Segunda de Timoteo 4:8 dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amas la venida de Cristo, tienes un juez justo, es Jesucristo. No necesitas de nadie más y debes amar su venida. Hace 2 semanas dimos el mensaje del arrebatamiento. Todo el tiempo se está ya nombrando el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuándo será? Nadie sabe. Pero hay que amar la venida de Cristo. Hay que amar que algún momento Él va a venir. Y si nos coge la muerte antes por la voluntad perfecta del Señor, pues igual. El morir es ganancia porque vamos a estar con Dios. Segunda de Timoteo 4:8, segunda carta de Timoteo 4:8 dice, por lo demás me está guardada la... Ah, no, este ya lo leímos, perdón. Hechos 10:42-43. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Tú recibes el perdón, ya recibiste el perdón de tus pecados en la cruz. Pero si tú crees en Él y tienes esa conexión, no le vamos a poner esa conexión, esa relación con Cristo Jesús, porque eres un creyente ya, crees en la muerte de Él, crees que Él murió por ti, por todos tus pecados, fueron limpios en la cruz tus pecados, que Él resucitó y que tú naciste nuevamente como una nueva persona porque creíste en Él y Cristo ahora mora en ti. Todo el momento de tu relación, que es todos los días con Cristo, Él perdona tus pecados. Él perdona tus pecados por tu arrepentimiento diario genuino que tienes con Él. Nuestro juez es Dios. Él no quiere que le confieses pecados a hombres para poder ser perdonado. Lo que quiere es que tengas una relación verdadera con Él y le confieses a Él tus faltas. Y Él te perdonará si te arrepientes genuinamente de corazón. No si rezas 50 Ave Marías,
que son las penitencias que ponen los hombres, sino un arrepentimiento real de tu corazón. Como conclusión, ha quedado claro la diferencia entre lo que te enseña la Biblia y lo que te enseña el Vaticano. Ni a los apóstoles ni a Jesús nadie les confesó pecados, simplemente ellos al ver la fe de la persona y el arrepentimiento, le decían: tu fe te ha salvado, tus pecados te son perdonados, anda y no peques más. El Vaticano ha tomado varios versículos para justificar esta doctrina falsa. Pero toda la iglesia tradicional debe saber leer la Biblia. La Biblia es la única que te advierte esto. Por eso hay que leer la Escritura, hay que escudriñar la Escritura versículos por versículos, viendo todo el contexto para ver en realidad si es real lo que te enseña el Vaticano. Salmos 19, Salmos 19, 160 dice: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Está hablando de la Escritura, es la totalidad, es lo que nos enseña, una palabra viva y eficaz. Impresionante, la misma Biblia dice que es la suma de toda la palabra, la verdad, no versículos aislados y sacados de contexto. Hay que leer las Escrituras y escudriñarlas para saber qué es lo que tiene preparado el Señor a través de este manual. Marcos 19:24 dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que te dan testimonio de mí. Está clarísimo, la Escritura es la que da testimonio de nuestro Señor. Las personas hacían fila en el tiempo de Jesús para confesar pecados a Jesús, a Pedro, a Juan. No. ¿Los mandaba Pedro o Juan a hacer penitencias después de confesarse? Nada de esto es bíblico. No hay ningún pasaje que explique que deben rezar 5 Padres Nuestros y 10 Ave Marías como penitencia. Esta doctrina, familias de hombres. Y finalmente, con este versículo vamos a terminar. Hechos 10, 42 al 43 nos dice: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos, a Jesucristo. De este dan testimonio todos los profetas. De todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Esta es la verdad, familia. Esta es una realidad, una linda enseñanza. Nos pasamos un poquito el tiempo, pero la necesitábamos entender, necesitábamos comprender qué nos dice la Biblia acerca de algo que es tradicional desde hace cientos de años, de siglos atrás, cuando se hizo este dogma o esta doctrina, la cual por ignorancia hasta esta generación nosotros no la entendíamos. Pero mira, Dios es bueno con nosotros, nos hace entender de la manera más clara cuál es la realidad del Evangelio, cuál es la realidad de la verdadera iglesia de Cristo. Vamos a orar para despedirnos y el día domingo tendremos otra enseñanza más. En este caso vamos a hablar un tema espectacular, pero lo dejamos ahí. Vamos a orar, cerramos todos los ojos. Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias porque es tu Espíritu, Señor amado, el que nos redarguye de justicia y de verdad, Señor. Gracias porque la verdad está dada en la Escritura. Hay una verdad total, Señor amado. Desde su primer libro,
Génesis hasta Apocalipsis, Señor amado, hasta finalizar. 66 libros nos hablan la verdad. Debemos escudriñar la palabra, Señor amado. Yo te pido el entendimiento y la claridad para mi familia, para que entiendan, para que su mente esté clara y su corazón, para que acepten esta palabra. No solo eso, los animo, Señor amado, yo como un siervo tuyo, Padre Celestial, para que ellos sigan tu camino, pongan sus ojos en ti. Yo te ruego, Señor amado, lo único es que hagas una voluntad perfecta en cada hogar de ellos. Que sea tu voluntad abierta hacia ellos, Señor amado, y perfecta como siempre lo ha sido. No sé cuál es el tiempo perfecto para cada persona en mi familia. No sé en qué momento entrarás tú en su corazón o si ya estás morando en su corazón. No lo sé, Señor amado, pero el clamor es de misericordia hacia ellos y hacia mí, Señor, hacia esta familia. Ten misericordia, Señor, de todos nosotros y que tu gracia, Señor amado, nos llene en el corazón y en nuestra mente. Gracias por morir en esa cruz, Señor Jesucristo. Gracias por resucitar al tercer día. Gracias, Señor amado, porque tú ves la fe en el corazón de las personas. Señor amado, yo te doy las gracias por todos los acontecimientos hasta este momento de esta pandemia, sean buenos, sean malos. Vamos a sacar lo mejor, Señor, que es esta comunión contigo, que es esta relación contigo a diario, ahora que hay un poco más de tiempo, Señor amado. Yo te doy las gracias y bendice cada hogar de mi familia. Bendice y da paz en medio de esta tormenta, Señor amado. Tranquiliza sus corazones y sus mentes, Señor. Si alguien está con estrés, con los nervios alterados, si su fe ha caído, Señor, y está a prueba en este momento, yo te pido, Señor amado, que fortalezcas esa fe, que les hagas sentir que tú no los has dejado, sino al contrario, que confíen en ti mucho más. Gracias, Señor. Y en tu nombre, Señor, todos decimos amén y amén. Gracias, Padre Celestial. Nos vemos el día domingo.